Filosofía del Derecho, por Friedrich Hegel. 280. Tercera parte. La ética. Sección tercera. El Estado. A. Derecho político interno. 1. La Constitución interna por sí. Inciso A. El poder del soberano. 278. Estas dos determinaciones, que los asuntos y poderes particulares del Estado no sean ni por sí ni autónomos y fundados en la voluntad singular de los individuos, sino que tienen su raíz última en la unidad del Estado como su mera identidad, constituyen la soberanía del Estado. Esta es la soberanía interior, pero tiene otro aspecto, la soberanía externa. En la antigua monarquía feudal, el Estado era soberano, por cierto, para lo externo, pero en lo interno no era tal, quizás no solamente el soberano, ni siquiera el Estado. En parte, las tareas y los poderes particulares de Estado y de la sociedad civil estaban constituidos por corporaciones y comunidades independientes. Por lo tanto, la totalidad era más un agregado que un organismo. Y, en parte, esos asuntos y poderes eran propiedad privada de los individuos, y lo que debía ser efectuado por ellos respecto a la totalidad se fundaba en su capricho y en su opinión. El idealismo que instituye la soberanía es la misma determinación por la cual en el organismo animal sus partes no son partes, sino más bien miembros, momentos orgánicos, cuyo aislamiento y existencia por sí es enfermedad. Es el mismo principio que en el concepto abstracto de la voluntad. Se presentaba como negación, que se refiere así, como universalidad que se determina a individualidad, y en la cual es negada toda particularidad y determinidad, la razón absoluta que se determina a sí misma. Para comprenderla, se debe poseer, en general, el concepto de lo que es la sustancia y la verdadera subjetividad del concepto, puesto que la soberanía es la idealidad de todo privilegio particular. Es fácil concebir el equívoco, por cierto muy común, de tomar la soberanía por mero poder, por arbitrio vacío y equivalente a despotismo. El despotismo señala, sobre todo, una situación de ausencia de ley, en la cual una voluntad particular, sea de un monarca o de un pueblo, oclocracia, vale como la ley, o más bien, en lugar de la ley. Mientras que, contrariamente, la soberanía significa, por cierto, en la situación en que hay ley constitucional, el momento de la idealidad de las esferas y de los deberes particulares, por el cual tal esfera no es algo autárquico e independiente en sus fines y modos de actuar, y que se desenvuelve solo en sí misma, sino que en estos fines y modos está determinada y dependiente del fin de la totalidad, que ha sido llamado con sentido indeterminado en bienestar del Estado. Esta idealidad se manifiesta de dos maneras. Inciso 1. En la situación de paz, las esferas y deberes particulares atienden a la satisfacción de sus tareas y fines propios, y es sólo, en parte, el modo de la necesidad consciente de la cosa, por el cual su egoísmo se transforma en la contribución para la conservación recíproca y de la totalidad, pero en parte es la influencia directa de arriba, por la que son tanto reconducidos continuamente hacia el fin de la totalidad y por ello limitados, cuanto constreñidos a prestar servicios directos para esta conservación. Pero en la situación de urgencia, sea interna o externa, es la soberanía, en cuyo simple concepto se funda el organismo presente en sus particularidades, a la cual es confiada la salud del Estado, con el sacrificio de aquellas que en otro momento eran privilegiadas, sacrificio en el que entonces el idealismo alcanza su realidad característica.